¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del horario en el que ustedes se conecten. Me da mucho gusto saludarles y hoy tengo el gusto de conversar con dos profesores de la universidad, pero al mismo tiempo dos amigos que han trabajado sobre el asunto del hecho religioso en distintas vertientes, han trabajado particularmente el análisis del catolicismo. Se encuentra con nosotros el doctor Heriberto Vega Villaseñor. Él es un doctor en ciencias sociales, tiene estudios de filosofía, de educación y de teología y ha trabajado muchos años dándole vueltas a este asunto de la relación del trabajo social o del trabajo pastoral en la Iglesia Católica. Ya nos comentará. Y tengo también como invitado al maestro Juan Francisco Hernández Gallegos. Él es teólogo, es filósofo, ha sido formado dentro del pensamiento de la Iglesia Católica y ha dado clases en distintos espacios de formación, tanto sacerdotal como de religiosas, y trabaja también con nosotros en ITESO. Bueno, pues los he invitado para que podamos platicar un poco sobre esta idea de lo que es la Iglesia Católica. ¿La Iglesia Católica es una o son varias? Cuando uno escucha la confesión de fe de los cristianos, se dice que hay cuatro notas esenciales, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Algunos dirán que también es romana, algo que habrá que pensar, pero eso no está en la confesión inicial de fe. Pero estas notas, ahí resalta la idea de que la Iglesia es una. Pero luego, cuando uno empieza a observar, se da cuenta que hay distintas maneras de ser católicos. No es lo mismo, y lo voy a decir así, no es lo mismo ser católico del Opus Dei o católico de los Legionarios de Cristo o cercano a estos movimientos que ser un católico cercano a movimientos como el de los carmelitas, como el de los franciscanos o incluso como el del clero diocesano. Aquí la pregunta, ¿cómo miran ustedes en este primer abordaje este asunto? Bueno, bueno, voy a empezar pues Uh-huh. en la presentación. Eh, claro, cuando habría que sumar los cuatro características, ¿verdad? Decir una, santa, católica, y católica es universal en ese sentido. La unidad no supone uniformidad, ¿no? La unidad implica diversidad. La unidad es en la diversidad o en la pluralidad. Si nos vamos a los orígenes del cristianismo, las iglesias que se fueron formando, pues fueron con conversos del propio judaísmo, pero poco a poco se fueron integrando judíos que vivían en la esfera, digamos, romana o griega, los greco-judíos, y esos tuvieron características distintas y fueron teniendo también formas de organización relativamente diferentes. Incluso tuvieron sus dificultades, como cuando decían que las viudas, ¿no?, de los griegos judíos no recibían el mismo reparto que las viudas de los cristianos venidos del judaísmo, y entonces nombran a este equipo de los primeros diáconos, servidores que se encargan del reparto de las viudas que vienen del greco judaísmo, ¿no? Y luego, es decir, de estos cristianos que vienen de la diáspora, ¿no? Que fueron conversos de los judíos de la diáspora del espacio más griego y menos de Palestina, propiamente. Y luego, cuando se convierten al cristianismo los paganos, los cristianos toman la decisión, ¿no?, de que para ser cristiano no hay que ser judío, sino que puede ser cualquiera, y que el Espíritu Santo justo puede hacerse presente en quien sea, aunque no tenga la circuncisión, es decir, aunque no sea judío. En ese sentido, los mismos cristianos caen en la cuenta que no hay una sola manera, que el Espíritu se mueve libremente, y que así como ha llegado a estos primeros judíos conversos, y luego llega a los greco-judíos, es decir, los de la diáspora, y luego llega a los paganos, pues entonces las formas de vivir el cristianismo también van cambiando. Porque el hecho de decir que se puede ser cristiano sin ser judío significa que hay otras costumbres, que hay otras formas de comportamiento que también son válidas. Por eso dice, solo cuáles son, pues las reglas mínimas que les vamos a pedir, pero no exactamente las mismas que el que viene del judaísmo. Entonces el origen ya nos está planteando las diferencias.
Entonces, la iglesia, digamos, de Jerusalén no es la misma que la de Antioquía y va a ser distinta también de la iglesia de Roma y de los otros lugares. Luego, lo que va a pasar en el tiempo es que va a haber modelos que de alguna manera se van a imponer o se van a volver como más importantes que otros. Pero para mí la unidad está en la pluralidad y en la diversidad, y creo que los orígenes del cristianismo son muy claros en mostrarlo. Ujú. Pues bueno, en líneas generales yo coincido con lo que nos plantea Heriberto, ¿no? Con toda esta introducción que nos ha hecho histórica, me parece que ya plantea esto, ¿no? Y me quedo con una expresión que para mí engloba, ¿no? Unidad no es uniformidad. ¿eh? Si vamos a los orígenes, de hecho lo que vamos a encontrar es una pluralidad de iglesias, y pluralidad en el sentido que, como ya bien lo apuntaba Heriberto, no es lo mismo Antioquía que Alejandría, que Jerusalén, que Roma, ¿no? Son, pues bueno, iglesias diversas. Los 3 primeros siglos de la iglesia son, el dinamismo se manifestaba precisamente en las iglesias locales, y cada una con sus también con matices en la tradición, matices en la práctica, en los sacramentos, en fin, ¿no? Es un proceso para mí largo, muy interesante, pero largo de explicar, todo este camino que lleva al concepto que quizás hoy se maneja. Yo acostumbro, sobre todo en clases de eclesiología, cuando vemos esto de las notas distintivas, también al hablar de unidad, decir es que unidad no es una uniformidad, al contrario, sobre todo la iglesia en sus orígenes, los 4 primeros siglos, lo que prima es la pluralidad, pero dentro de esa pluralidad de iglesias locales se entiende que todas forman parte de una sola iglesia, ¿sí? Y entonces cuando es formulado, tú lo decías Arturo, eh, pues bueno, el credo niceno-constantinopolitano, lo que se intenta recuperar allí es este concepto, ¿no? Que en medio de toda esta diversidad, sin embargo, se entienden como una sola comunidad de fe, ¿sí? Y entonces hay que entender que cuando se dice una, se está diciendo que es única. Yo de ahí planteo, ¿no? A ver, cuando se habla de las notas distintivas de la iglesia, la nota de la iglesia es una, ¿significa entonces que es única? ¿O a qué se refiere? ¿Sí? Tendríamos que hacer ahí la hermenéutica, qué fue lo que quisieron decir los padres cuando dijeron una. Y ahí es donde nos ayuda mucho los contextos, ¿no? Si vemos el contexto histórico, vamos a darnos cuenta que la pretensión no era decir única en el sentido que se entiende. A veces algunos grupos dentro de la tradición católica actual. Me parece que esto tiene que ver mucho con Trento. Para mí, después de ese largo recorrido en el siglo XVI, el Concilio de Trento responde a ese cisma, ¿no? Es el surgimiento de las iglesias protestantes, y entonces esa antigua nota de la unidad de la iglesia se va a entender desde esta perspectiva, porque es un ambiente, digamos, es en un contexto apologético, ¿sí? La Iglesia Católica Romana, ahora sí, yo ahí es donde ya pongo el apellido romano, ¿sí? La Iglesia Católica Romana se va a tratar de, digamos, en un contexto, digamos, en un sentido apologético, defender de estas nuevas iglesias que están surgiendo. Y lo primero que va a destacar es, no, la iglesia es una. Entonces, estas otras iglesias ya están fuera. Entonces, para mí, Trento, el Concilio de Trento es central. De hecho, por ahí hay alguna formulación, a ver si ustedes me ayudan a recordarla, ¿no? Una en la fe, una en los sacramentos, una en el magisterio, en fin, ¿no? Una en la doctrina. Trento hace esta definición cuando habla de que la iglesia es una, ¿no? Entonces, el concepto es, somos esto, ¿no? Y desde Trento, siglo XVI, pues eso fue lo que fue construyendo la Iglesia Católica como tal, el concepto de iglesia una
se entendió como única, en este sentido hasta de exclusión de cualquier otra forma eclesial, ¿sí? Pero me parece que es ya un proceso que arranca con Trento y que tenemos que entenderlo también históricamente en ese contexto apologético de la institución que se defiende frente a otras iglesias que están surgiendo. Y qué es lo que, pues bueno, quien viene a reformar es Vaticano II, y Vaticano II fue hace 55 años, ¿sí? Entonces me parece que esto es lo que sucede. El nuevo concepto no ha permeado en, digamos, en muchas estructuras eclesiales actuales, y entonces por eso vamos a encontrar grupos dentro de Iglesia Católica, de esta Iglesia Católica Romana, vamos a encontrar grupos que se adhieren más a la eclesiología de Trento que a la eclesiología propuesta por Vaticano II, en donde la nota de una no se entiende como única, ¿sí? Y sobre todo en el sentido de exclusiva, excluye a las demás. No, de hecho, Vaticano II nos pide retornar a las fuentes. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a los 4 primeros siglos, al planteamiento original, y ahí podemos entender que ese una no significa única, ¿sí? Es una sola iglesia, y sobre todo esto, ¿no? Fusionar el concepto iglesia, comunidad, la comunidad convocada por Jesús, a la institución eclesial, que en última instancia también, pues es, digamos, un ente que no puede separarse de manera absoluta, pero quizás sí habría que entender también que el concepto de iglesia una es un concepto más teológico espiritual que institucional. A partir de Trento se carga más, para mí, el concepto en la institución. La manifestación de la unidad de la iglesia es la unidad a una institución, ¿sí? Y se olvida que cuando es formulado el concepto de una, el planteamiento era más teológico espiritual, era una realidad espiritual, y por eso la iglesia es una, ¿sí? Porque todos son convocados por Jesús, pero no se refería tanto a una institución, ¿sí? La referencia a una institución. Y me parece que con Trento, como se afirma más el concepto, acuérdense, Trento nos dirá la iglesia es la sociedad perfecta, o sea, se recalca el aspecto institucional, el aspecto formal, y entonces desde ahí, pues es una sola institución, ¿sí? Me parece que por ahí va el problema, y por eso en la actualidad nos puede costar más, tú lo decías, Arturo, en estos grupos de talante más tradicional conservador, el aceptar la pluralidad de manifestaciones católicas, ¿no? Porque el concepto es mucho de la unidad en relación a la institución, ¿sí? Ok, déjenme poner un elemento de contrapunto. Ustedes se están refiriendo a un aspecto primero de carácter histórico y por el otro lado a un proceso de reflexión teológica, espiritual, que hace que se entienda que la unidad de la iglesia está en términos que superan la institucionalidad. Hasta ahí me va quedando claro su planteamiento. Pero me pregunto, por un lado, cómo vivir la pluralidad sin uniformidad. ¿Se puede vivir la pluralidad en una gama, perdón, se puede vivir la unidad en una gama de pluralidad de iglesias? Entonces, ¿qué tendría que ser lo esencial o por dónde moverse? Ahora, esa sería una primera cuestión que quisiera poner sobre la mesa de la discusión. La segunda tiene que ver ya con un aterrizaje en el aquí y en el ahora, en estos términos de lo que Juan Francisco estaba señalando hace un momento. En una misma comunidad eclesial local, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, no es lo mismo las prácticas, o probablemente las prácticas rituales son las mismas, pero los discursos no necesariamente son los mismos de una iglesia a otra, o de un templo a otro, para ser más precisos, de una parroquia a otra. Esto a mí me parece que empieza a mostrar cierta pluralidad. Sin embargo,
cada uno de estos discursos se presentan como si quisieran tener la verdad absoluta o como la razón absoluta. Y entonces, el respeto a la pluralidad, a mi juicio, se trastoca, se rompe dentro de una misma comunidad eclesial que está tan pequeña o que está tan circunscrita a un territorio, lo que hace que uno no sepa bien a bien quién es el que le está diciendo el mejor mensaje o el mensaje más adecuado. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sin duda que el proceso de transformación, por eso yo comenzaba con lo histórico, es decir, para decir cómo empezamos y cómo estamos ahora, pero cómo empezamos, cómo vivir la pluralidad, ¿no? Esa sería como la primera pregunta. ¿Cómo vivir la pluralidad? Pues justo los primeros cristianos nos enseñaron a eso, pero también las dificultades que tuvieron. O sea, ¿cuáles son las dificultades para vivir la pluralidad? Primera, que los más viejos se sienten con más privilegios, ¿no? Ese es un primer problema. Y tenemos la parábola de los viñadores, ¿se acuerdan? ¿No? Los que llegan en la mañana, los que llegan a media mañana, los que llegan hasta la tarde. Y a veces los que llegan hasta la tarde van a recibir la misma paga que los que llegaron desde la mañana, pero los de la mañana que sienten que tienen más privilegios por antigüedad, les va a costar mucho trabajo aceptar eso. O sea, no lo toleran al grado que descalifican, ¿no? al que los contrata, cuando en realidad no les está fallando. A todos les dijo que les iba a pagar lo justo, ¿no? El jornal diario. Entonces, el privilegio de antigüedad, ese es un problema para vivir en la pluralidad, ¿no? Pues nosotros somos una orden más antigua que ustedes, o somos una comunidad más antigua. Eso va a complicar la vivencia de la pluralidad. Entonces, primera regla, si quieren, ¿no? Para vivir la pluralidad, pues aceptar a los nuevos con sus novedades, ¿no? Y eso significa estar abiertos, así como los primeros cristianos estuvieron abiertos a que el Espíritu sopló sobre los judíos y sobre los no judíos y sobre los paganos y sobre todos los demás, pues así es como tendríamos que estar. Y eso cuesta mucho trabajo. O sea, aceptar que hay diferencias en la comunidad y que todos pueden ser de alguna manera inspirados, como dice Pablo, ¿no? Hay muchos carismas, entonces eso cuesta trabajo. Pero eso es la primera regla, aceptar las diferencias, aceptar la antigüedad también, los antiguos y los nuevos. La otra es, creo que el Evangelio es muy claro, que es concentrarse en la necesidad. Es decir, la necesidad en ese sentido no tiene ley. Y una regla de la pastoral, del servicio, es atender las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del destinatario? Necesidades reales, ¿no? Yo trabajo con migrantes, ustedes saben, trabajo en una comunidad, una parroquia, bueno, colaboro, con la colaboración voluntaria, donde hay atención a personas migrantes, pero hay atención a la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la comunidad? Comer. Pues eso es lo primero que está concentrada la comunidad, dar de comer. O sea, no hay misas, pues no hay misas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que la gente coma. Y una vez que la gente come, pues entonces podemos tener una celebración, pero si no ha comido, pues falta algo, ¿no? Entonces es lo que se busca, atender esa necesidad. Y atender la necesidad de quién, del más pobre, del más necesitado. Y luego yo creo que la otra, como decía ahorita Paquito, perdón, el maestro Juan Francisco, de cariño es Paquito, ¿verdad? Pero es cómo liberarnos de las ideologías y del peso institucional. Es decir, porque si no uno opera más en la lógica de lo que dice Trento, de lo que dice la regla, cuando lo que está sucediendo te está marcando otra ruta. Si nosotros vamos a atender a las personas migrantes y vamos a atender solo a los que son católicos, cuando la mayoría de los centroamericanos vienen de iglesias evangélicas, ¿nos vamos a cerrar las puertas a ellos? ¿O los vamos a cerrar las puertas porque vienen de las maras? O sea, la inspiración cristiana de esta comunidad que acoge a migrantes implica atenderlos en función de su necesidad. Se les atiende porque tienen necesidad de ¿qué? De comer, de tener vestido, de tener un lugar seguro, de poder resolver problemas. Y eso es por inspiración cristiana.
¿no? Y ahí estamos retomando los principios que permiten justo esa pluralidad y poder convivir con esas diferencias. Entonces, aquí yo digo que es donde se conecta esto de los orígenes con el ahora. Las comunidades, incluso con nosotros, vamos a aceptar solamente ayuda de la gente, vamos a decir, más abierta o progresista. No, pues vamos a recibir ayuda de quien quiera consonar con nosotros. O sea, han llegado a apoyarnos de distintos grupos y les presentamos nuestra propuesta y aceptamos su, digamos, donativo, su aporte, y también les decimos cómo es que estamos trabajando y qué es lo que queremos hacer. Pues yo digo, pues estas dos, como son dos primeras, ¿no? Los antiguos no sentirse como que tienen los privilegios sobre todos, atender las necesidades y la disposición, tercera diría el añado porque estaba de fondo el servicio. Yo creo que en esa parte el movimiento de Jesús es muy claro, servir al necesitado, servir al más pobre, el que quiera ser el primero, que sea el último y que se ponga a servir. En ese sentido, ahí para mí está la libertad, ¿no? Cuando me llama mucho la atención cuando dice el que se sienta en el último lugar, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿en qué otros lugares se puede sentar el que se sienta en el último lugar? Me dicen, pues en todos. ¿Y en qué otros lugares se puede sentar el que solo se siente bien si está en el primer lugar? Pues en ningún otro. ¿Quién es más libre? No, no es mediocridad. ¿Quién es más libre? ¿Quién puede estar en cualquier lugar? Podría estar en el primero, en el segundo o el tercero. Y esa libertad es la que permite entonces también convivir con la pluralidad, pero es fruto del servicio, de compartir, de aceptar la novedad de los que llegan, y yo creo que para mí ese es el reto de la pluralidad. O sea, uno podría tener una posición muy abierta o muy conservadora, lo que sea, pero aceptar que hay otras formas, que el espíritu que está por encima de nosotros sopla donde quiere y como quiere, y se puede hacer presente en cualquiera, de cualquier manera. Creo que eso, por eso es la lección de los primeros cristianos y que a nosotros cristianos actuales nos cuesta mucho trabajo. Y es muy probable que si los primeros cristianos, vamos a decir, revivieran, no entenderían muchas cosas que ahora tenemos y les sería muy raro. Y nos dirían quizá, acepta la novedad, pero posiblemente dijeran de la novedad del Espíritu y ustedes también acéptenla. Vean que se mueve con libertad, ¿no? Como el viento, a donde quiere y como quiere, con la velocidad que quiera. Yo diría que esa es la regla, dejarse guiar por el Espíritu finalmente. Y obviamente están los evangelios en esas cuatro, justo, esas cuatro formas, esas cuatro iglesias que nos transmitieron estas particulares, digamos, formas de ver a Jesús y de entenderlo que en lo esencial pueden coincidir, pero que ya ahí nos muestran una pluralidad, ¿no? Tal cual. Gracias, Heriberto. Juan Francisco, ¿cuál es tu comentario respecto a este asunto? Mira, quiero responder primeramente conjuntando y desde una perspectiva antropológica o filosófica antropológica, ¿no? Para mí, una respuesta posible a las dos preguntas que formulabas es el reconocimiento del otro, ¿sí? ¿Cómo vivir la pluralidad? ¿Cómo es posible esto? Yo digo, no es posible si no hay un reconocimiento del otro. Y esto otro, ay, perdón, híjole. El otro también, ¿no? Al parecer cada grupo quiere plantearse desde un absoluto de la verdad, nosotros somos los poseedores de la verdad, y entonces viene el desconocimiento. ¿Desconocimiento de quién? Del otro, ¿sí? Entonces, para mí, una respuesta de hecho, a las dos preguntas, sería un ejercicio de alteridad. Tengo que reconocer al otro en cuanto a otro. ¿Esto qué significa? Reconocer al otro en cuanto a otro significa entonces pensar en clave de diversidad, de pluralidad, porque precisamente el otro es el que es diferente de mí, el diverso, ¿sí? No es el mismo, el que es como yo, que esta es quizás la pretensión. Para mí, quizás el problema es eso. ¿Por qué no a la pluralidad en la iglesia? Porque yo quiero que el otro sea como yo soy, ¿sí? ¿Por qué imponer mi visión?
porque tú tienes que pensar como yo pienso. Entonces, para mí una primera respuesta tiene que ver precisamente, pues lo llamo así, ¿no? Porque es sobre todo una dimensión antropológica de la aceptación del otro, ¿sí? En un proceso de alteridad. Ejercer la alteridad, si yo considero al otro en cuanto a otro, entonces el elemento clave es la diversidad, ¿no? El otro no es como yo soy, el otro es el diverso a mí, y entonces en ese sentido, pues viene una práctica de pluralidad. El otro es el diverso a mí, entonces no intento que sea como yo soy, no me opongo, no me manejo en clave de absoluto, sino al contrario, en una clave dialógica, ¿sí? Yo tengo mi planteamiento, tú tienes el tuyo, dialoguemos porque te respeto en cuanto a otro, ¿no? Para mí, ahí estaría una clave para ambos, ¿no? Ya quisiera, para este aspecto que tú nos preguntabas en torno a la pluralidad, cómo llevarlo a cabo, retomo un poco también lo que Heriberto nos acaba de compartir, ¿no? Y que para mí sería central, aunque con un matiz, yo diría, ¿cómo lograr la pluralidad? ¿Cómo respetar esta pluralidad eclesial? Pues yéndonos a lo esencial, o sea, al núcleo del Evangelio, al núcleo de la propuesta de Jesús, ¿sí? Ya esos matices que cada comunidad, puesto que al final de cuentas somos comunidades sociohistóricas, y entonces pretender una uniformidad absoluta en la iglesia, de hecho, es imposible. Lo vemos entre la gran diferencia que existe entre las formas católicas de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia. En realidad somos muy diversos, ¿no? En multiplicidad de formas, ¿sí? Aún en la misma, podemos decir, elaboración de los rituales, ¿no? Pero sí vemos siempre como hay un núcleo que compartimos. Me parece que ese núcleo duro, que sería la propuesta central del Evangelio, ahí se puede compartir, ¿no? Lo demás ya es lo diverso, que es bienvenido, ¿sí? Que yo diría no debemos verlo como, digamos, como una tara, como un problema, sino al contrario, como la oportunidad, ¿sí? Hoy, para utilizar una expresión que se utiliza, ¿no? Es el área de oportunidad, ¿sí? Eso en donde somos diversos, ¿no? A mí me ha tocado explorar por diversas partes, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la sierra, en zonas indígenas, pues esa forma que llevaban tanto los mestizos de la sierra como los indígenas, sus prácticas y demás, a mí me permitieron, de hecho me abrieron los ojos a estas formas de pluralidad que existen, por ejemplo, aquí en México, ¿no? No podría pensar, es que es lo mismo. O mi estadía en Monterrey, ver el catolicismo que se da en Monterrey y la gran diferencia con respecto al catolicismo del centro occidente del país, ¿no? Y en donde uno en un planteamiento puede decir, esto más que empobrecernos nos enriquece porque somos muy diversos, ¿no? Pero ¿qué es lo que une todas estas formas? Pues lo central del mensaje evangélico. Para mí, yo diría, a ver, aquí la cuestión es, ¿qué es lo central del evangelio? Y lo demás, pues conjuntarlo, ¿no? Y con respecto a esto de los absolutos, me parece que uno tiene que entrar también en un proceso de discernimiento, ¿no? A ver, tu propuesta es esta. De hecho, yo no descartaría ninguna propuesta. Están ahí, pero ¿hasta dónde qué? ¿Sí? Estoy recordando la obra esta de René de la Torre, la doctora René de la Torre, La Ecclesia Nostra, este libro que precisamente analiza un par de grupos católicos que fueron muy importantes hace unos años aquí en Guadalajara y que son muy diversos, ¿no? Comunidades eclesiales de base que tienen un pensamiento más en el orden de lo social y el movimiento de renovación carismática que trae un discurso muy diferente, ¿no? Pero entonces, ¿cuál tiene la verdad? Pues si tú haces un análisis y digamos, haces un discernimiento,
verás que en ambos grupos hay elementos a rescatar y otros que a lo mejor habría que, pues, habría a lo mejor que rechazar, ¿sí? Porque a lo mejor al planteamiento original evangélico. Para mí habría entonces aún procesos de cuál de estos grupos, en nuestros casos concretos, en nuestra iglesia aquí de Guadalajara, tiene la razón, pues yo diría, pues analízalos, ve y verás que en todos hay algo, aún en los grupos conservadores, ¿sabes? Yo diría, a lo mejor en algunos de estos grupos conservadores, también podemos encontrar elementos que podemos recuperar, pero haciendo un discernimiento también en dónde está la falla, ¿no? Volvería al discurso del reconocimiento del otro, ¿no? De la alteridad, ¿sí? También como un elemento clave para poder manejar estos dos aspectos que tú nos comentabas, ¿no? O nos preguntabas, ¿no? Tanto la pluralidad a nivel de iglesia como esta idea de los diversos grupos que cada uno se plantea desde un absoluto, ¿no? Es que yo soy el poseedor de la verdad. A ver, en un proceso de alteridad, yo reconozco lo que tú tienes, pero no lo absolutizo, ¿no? Ni aún ni mi propia postura, ¿sí? Yo es lo que podría decir con respecto a eso. A ver, y ya para finalizar, para ir cerrando esta conversación, yo quisiera plantear lo siguiente, porque los escucho como muy abiertos al reconocimiento del otro, al respeto de las ideas, de cómo van configurándose las identidades religiosas al interior de una misma comunidad, pero pues finalmente yo me preguntaría, y creo que muchos de mis alumnos dirían, no es tan fácil como esta coincidencia, porque despierta muchas emociones, muchos conflictos, muchas distancias también, ¿no? No solamente los puntos de cercanía. Pensar en los puntos de cercanía es lo más difícil, porque lo primero que salta son las diferencias. No es lo mismo ser católico conservador que ser católico progresista, o ser un católico tradicionalista, o un católico de corte más popular, o un católico empresarial, o un católico carismático, emocionalista, o un católico pro vida. A la larga se van teniendo opciones y estas opciones también marcan distancias con los otros. Y yo estoy escuchando con esta propuesta que ustedes están haciendo como la intención desde la alteridad de rescatar lo esencial, de dialogar sobre eso que decía Juan 23 nos une y no nos divide, pero las diferencias y los matices luego pueden ser importantes. En esa última parte, ¿cómo ustedes entenderían este asunto? Porque si bien parece que en su argumentación todas estas formas de catolicismo pueden ser relevantes y pueden ser importantes, ¿cómo convivir cuando lo que se marcan son las distancias? Lo, lo que se resalta es a lo mejor el valor de una propuesta frente a las otras. ¿Hay alguna manera o tendremos que decir que no hay ninguna mejor comunidad católica? Mira, Bueno, yo respondería, bueno, de hecho a veces lo hago en mis clases, sobre todo con respecto a otras tradiciones religiosas, no dentro de las formas de catolicismo, pero me parece que lo puedo trasladar. Conocer para dialogar. Bueno, yo hablaría de dos aspectos, tratando de responder a lo que nos cuestionas. Una cuestión muy práctica, conocer para dialogar, ¿sí? Conocer de manera seria. Me parece que gran parte a veces de estas pugnas es porque tenemos un desconocimiento craso, en realidad no conocemos. Y tenemos que tener un conocimiento objetivo. A ver, tú discutes esto, aquello sobre este grupo, ¿conoces? Pero no lo que te han dicho, no desde la perspectiva, en realidad te has metido a investigar. Yo diría, aquí hay que tener una investigación objetiva, crítica. Ya Heriberto lo decía, ¿no? Cuando nos hacía este análisis de los principios del cristianismo. ¿Cuántos
católicos conocen el origen del catolicismo, o yo diría de manera más amplia, el origen del cristianismo. ¿Cuántos se han metido a estudiar los 4 primeros siglos de la iglesia? ¿Sí? Y de manera objetiva, ¿no? Decir, a ver, voy a tratar de ser lo más objetivo. Para mí, conocer para dialogar, ¿no? Entonces, lo primero, antes de hacer un juicio de valor, yo tengo en realidad que tener información verídica, porque yo discuto mucho esto. Información, estamos ahorita en la época de la información. Información hay mucha, pero la gran desgracia es que la mayor parte de esa información no es objetiva, no es verídica, ¿sí? Entonces, a ver, primero, investiga, obtén información verídica. Y luego, lo otro, a mí se me hace más difícil insistir, es una actitud, ¿sí? La actitud precisamente dialógica, ¿no? De respeto al otro. Pero eso es un ejercicio, ahí sí. Es un ejercicio porque es una opción y al final de cuentas también es una práctica. Estamos muy acostumbrados a no hacerlo así. Fue un proceso que yo llevé desde que estaba estudiando la filosofía, ¿no? Un proceso que me ha llevado la mayor parte de mi vida, aún como proceso teórico, ¿no? El proceso teórico de entender, digamos, la propuesta de la alteridad y luego, de hecho, aplicarla a mi propia vida para decir, a ver, ¿hasta dónde, no? Por eso se me hace más difícil. Lo otro me parece más práctico, ¿no? A ver, antes que nada, investiga, haz una investigación objetiva, saca tus conclusiones y desde ahí entonces tú podrás, pues bueno, hacer un discernimiento. Lo otro, pues implica, pues hasta una opción de vida, ¿no? A ver, ¿qué postura quiero tener? Quiero en realidad entrar en un proceso dialógico de aceptación del otro, que esto no significa dejar mis convicciones, sino más bien entrar en diálogo, pero eso implica desde la opción personal. ¿Sí? Por eso se me hace más difícil. Lo otro me parece práctico y concreto, ¿no? Investiga, conoce objetiva y verazmente. ¿Sí? Es lo que yo podría decir. Sí, muchas gracias. Heriberto, ¿cómo ves el asunto? Sí, no, yo veo que es difícil. O sea, en el ámbito académico, pues claro, estamos hablando y yo coincido en esa parte, hay que conocer y en la formación de la iglesia, pues tendría que haber esto, una formación abierta. Lo que pasa es que, por ejemplo, estamos hablando del contexto de Guadalajara. Si uno piensa en el seminario mayor, ¿no? En la formación, digamos, del clero, bueno, ya el hecho de hablar del clero y de sacerdotes ya nos está hablando de algo muy distinto de lo que eran los orígenes del cristianismo. Ahora quiere decir que tenemos un grupo especializado en la religión y otro grupo como de segunda, vamos a decirlo así, ¿no? Que sería como el laicado, por decirlo así. Eso no existía en los orígenes. O sea, el movimiento cristiano es un movimiento laico. Es un movimiento que surge de laicos, incluso en cierta oposición a toda la estructura jerárquica tal cual que tenía el judaísmo, con la cual rompe, ¿no? En su momento. Entonces, nosotros que hemos como reproducido, ¿no? El judaísmo en esa estructura, digamos, jerárquica del sacerdocio, de este casi santo de los santos, pues claro que nos va a costar mucho trabajo la pluralidad, porque la pluralidad de los primeros cristianos era de alguien que había roto con esa estructura, digamos, de la pureza, del poder, de la jerarquía. Para nosotros poder asumir nuevamente la pluralidad, tendríamos que romper de alguna manera con ese mismo molde de la jerarquía, de una cierta institucionalidad, como bien decía Paquito, de una uniformidad. Y eso nos cuesta mucho. O sea, aunque Vaticano II habla de una comunidad de comunidades, en realidad eso lo hemos logrado muy poco. O sea, nosotros decimos comunidad, pero funcionamos más como institución. O sea, que uno llegue a un templo y que le digan, hola, qué bueno que viniste, bienvenido, hacía mucho que no te habíamos visto, te habíamos extrañado, pues está muy difícil. O sea, uno llega a la misa del domingo y llega como anónimo de alguna forma, ¿verdad?
A mí solo me pasó una vez en un templo que llegamos y nos dijeron, bienvenidas las personas nuevas que no las habíamos visto, nos da mucho gusto que se incorporen a nuestra comunidad. Hasta yo me sentí muy raro porque, ¿y ahora qué pasó? O sea, ¿tiene un detector facial o algo así como para ver quién no es de la comunidad? Entonces, ¿qué es que no la tenemos? Todo nos va a costar mucho. Tenemos una formación que está más dirigida a la institución. O sea, pensando en los alumnos, les convendría leer el libro de Boff, Iglesia, Carisma y Poder, como para ver hacia dónde se ha movido más la iglesia, por el carisma, es el movimiento del espíritu, hacia el poder, que es la institución. Y bueno, la institución le permite permanecer en el tiempo, pero el carisma es el que permite que tenga vida. Parece que las dos tendrían que equilibrarse, pero a veces pesa más una que la otra. Entonces yo pienso incluso en las iglesias, en las parroquias. Las parroquias acaban peleándose. Nosotros hacemos el mejor trabajo pastoral que ustedes, en lugar de hacer equipo. O sea, hacer red es difícil. A veces entre los mismos profesores nos cuesta trabajo trabajar en red. Estamos viendo quién tiene mejores comentarios perdón, voy a decirlo así, en Profes y Teso, ¿verdad? O quién tiene los peores comentarios, y eso puede generar dificultades, o quién tiene mejor rating en quién sabe qué cosa. No, o sea, es difícil, o sea, yo no creo que vivir en la pluralidad sea algo fácil. Cuesta mucho, implica un cambio existencial, un cambio de actitud, sí, conocimiento, pero igual alguien puede conocer mucho y actitudinal, no cambiar nada, ¿eh? Utilizar ese conocimiento para descalificar, para mantenerse en su propia postura. O sea, va en un proceso mucho más integral. O sea, sí es conocer, en cambiar de actitud, pero también es tener obras que te lleven hacia allá. Es decir, si nunca has convivido, y yo creo que en eso los jóvenes nos ganan, ¿eh? Si nunca has convivido con alguien diferente a ti, con alguien que piensa distinto de ti, no puedes decir que puedes vivir en pluralidad. Si nunca has dialogado con alguien que esté políticamente en una posición distinta a la tuya o contraria a la tuya, pues entonces no hay pluralidad. Si siempre hablas con los que piensan igual que tú, pues ahí no hay ninguna pluralidad. Si siempre convives con los que sienten y gustan de las mismas cosas que tú, no hay ninguna preparación para pluralidad. No. Solo cuando nos sentamos a la mesa y cuando tratamos de conciliar realmente en posturas distintas es cuando nos estamos preparando para esa pluralidad. Y yo creo que en eso es un trabajo muchísimo más amplio, por eso no es fácil, por eso nos cuesta. Ahora, yo creo que la pandemia en eso sí nos obligó, por ejemplo, a hacer red, porque no teníamos más remedio. O sea, yo he estado participando en reuniones ahora de atención a personas migrantes, donde estamos gente de toda Latinoamérica con posturas bien distintas, analizando casos distintos, pero sobre un mismo problema. ¿Cómo salimos adelante la atención a las personas migrantes frente al COVID-19? Y ahí empezamos a encontrar coincidencias, cuando tenemos un punto de referencia que es el servicio del otro, de ese más pobre, ¿no? Y aunque tengamos muchas diferencias ideológicas y de posturas pastorales, empezamos a coincidir. Nos cuesta trabajo, ¿eh? Nos ha costado trabajo, pero hemos ido encontrando puntos de encuentro. Pero solo así. Si es de discurso, no va a pasar nada. Solo en ese, digamos, es un cara a cara, tal cual, con esas diferencias. Yo creo que es ahí. Nuestra diócesis de Guadalajara le va a costar mucho trabajo. Sí, le va a costar mucho trabajo. Yo creo que hay diócesis que han estado mucho más abiertas, ¿no? Al diálogo, a convivir con otros, a abrirse a pastorales distintas, ¿no? Con otros sectores. Aquí hay pininos, pero yo creo que en el fondo lo que hace que uno se acerque al diálogo plural es cuando entra en crisis. Si uno no entra en crisis, no va a abrirse a nada, ¿no? Y tiene que entrar en crisis, se le tiene que mover el tapete. Si no se te mueve el tapete, si tienes demasiada seguridad, o sea, demasiada seguridad que se vuelve ideológica en ese sentido, no te vas a mover. Esa ideológica dogmática no te va a permitir mover. Solo el que entra en crisis es posible que entre en esto que Paquito decía, no lo dijo claramente, pero entiendo que es la hermenéutica analógica, ¿no? Ni todo está mal, ni solo hay una sola manera, ni hay ni la que sea, sino encontrar el punto medio.
pero solo cuando entras en crisis. Yo diría que eso es, y por eso entrar en crisis, no hemos sido formados para entrar en crisis y no hemos sido formados para enfrentar los conflictos. Hemos sido formados para sacarle la vuelta al conflicto y entonces hacer que todo va bien como que sí nada más, pero no a enfrentar, digamos, de una manera sana, una solución, digamos, pacífica de los conflictos. Y yo creo que esa formación es la que requeríamos tener. O sea, piensen ahora en términos políticos, pero que está de fondo lo religioso, ¿no? Convivo, yo escucho, leo, ¿no? Las posturas de los que son contrarios a mí. O sea, aguanto leer un texto de alguien que piensa totalmente contrario a mí, lo leo de cabo a rabo, o ni siquiera lo veo, o en YouTube, o en lo que sea, ¿no? Claro que la formación como académico te obliga a eso, ¿verdad? Nosotros en el análisis tenemos que escuchar todas las posturas. Y eso de alguna manera nos va fogueando, pero no experimenta cierto rechazo. Tiene que hacerlo. Solo haciéndolo así, solo escuchándolo al otro y poder dar cuenta, ahí está el reconocimiento del otro en su diferencia, que coincido plenamente, pero es eso. O sea, tratar de ponerte ahí, escucharlo, porque si no va a resultar como ahora los análisis de Internet demuestran. La gente siempre va a los mismos lugares, busca los mismos temas, con la misma postura más o menos ideológica, por más que tiene la posibilidad de abrirse a la diversidad. Yo creo que en la iglesia eso nos falta. Y claro, siempre es más seguro poder, esa seguridad que se vuelve dogmática de decir, pues todos somos iguales, estamos aquí, que eso es uniformidad, pero no hay unidad. La verdadera unidad se da en la pluralidad y yo digo, eso es lo que diría, si no entramos en crisis, una crisis existencial, cognitiva, actitudinal, no vamos a estar abiertos para la pluralidad. Y ahí pues hay que acercarse. Cuesta trabajo, pero hay que acercarse. Como dice San Juan de la Cruz, procure, ¿verdad? Procure acercarse. A lo mejor no es un mandato así obligatorio, pero el procure ya ayuda, ¿no? O Ignacio lo dice más suave, ¿no? Tener el deseo del deseo. Pues ya siquiera, ¿verdad? Para acercarse allá, para poder convivir con la pluralidad, para aceptar al diferente y para reconocer el valor que tienen todos los demás que son diferentes, por más que me caigan muy mal y por más que tenga yo siempre la tentación de descalificarlos. Algo tienen de bueno siempre y algo puedo aprender de ellos. Bueno, pues yo creo que han quedado perfiladas algunas ideas, algunas explicaciones respecto a estas formas de catolicismo al interior de una misma comunidad eclesial y también ustedes han perfilado los retos. Yo les quiero agradecer muchísimo esta colaboración para el curso de Fe y Cultura, al doctor Heliberto Vega, al maestro Juan Francisco Hernández. Pues ha sido un gusto dialogar con ustedes. Muy agradecido por este servicio, este ejercicio plural también de conversación. Muy amables y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Sí.